proyectan parecen vídeo proyectado. No dan la sensación de ser una película, sino ser, o tal como yo lo recuerdo, digamos, lo que era una película, no, es vídeo, digamos, porque, claro, la respuesta cromática del digital de la película es muy diferente. Es diferente. Sí, es total. Entonces, la textura, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros aquí, nosotros escaneamos a partir del negativo original y luego todas las operaciones de postproducción que hacemos son para acercarnos a lo que sería la película originalmente en 35. Con lo cual le hacemos una corrección cromática, le bajamos ya. En cuenta que en este momento la proyección se hace en LED, digamos, ¿no? El luz LED, que es una luz muy fría. Las películas en los años, hasta los años mediados de los 60 se proyectaban con carbones. O sea, el carbón... O sea, más cálida. Fuego, absolutamente. Fuego, absolutamente. ¿Tú has visto en algunas películas, por ejemplo, en Persona de Bergman, ¿tú has visto la película? Sí. El principio de la película, cuando se encienden los carbones en el proyector, eso es el tipo de proyección antiguo que había. Eran dos carbones que se encendían y luego el proyeccionista, al consumirse los carbones, se iban separando. El proyeccionista con una ruedecita, su función era mantenerlo siempre a la distancia adecuada para que la luz no bajase. Wow. Esto era lo que hacía el proyeccionista. Entonces, claro, la pantalla era una luz mucho más cálida que ahora. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Digamos, estamos intentando igualar... Como los niveles, ¿no? Sí, imitando un poco lo que sería la película. Entonces, claro, de alguna manera no restauramos la película, restauramos la proyección. O sea, o la idea, eso es un poco así, sí que es... Y por ejemplo, en el caso esta película Atolladero, sí. Fue una restauración de la Filmoteca, ¿no? Sí, totalmente. Esto lo hicimos nosotros. Okay. Entonces, la película... ¿Y me puedes contar un poco cómo fue esa restauración? Sí, no, bueno, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, ellos, el negativo estaba... Esa es una película que tuvo problemas de producción al final. Es una película que al final hubo unos problemas así de producción y el negativo yo creo que estaba embargado o algo por el estilo, estaba en poder del laboratorio. Entonces esto pasó con el cierre del laboratorio, pasó a Filmoteca y era una película que hacía muchos años que no se había visto. O sea, se proyectó en el momento de sus estrenos, pero como los negativos estaban como apartados y tal, nunca se tiraron copias nuevas. Ya, entonces, bueno, es una película que tenía una cierta mítica, digamos, hay un público que andaba buscando, tuvo una exhibición en Estados Unidos y tal. Entonces, claro, que ni sabía que estaba Iggy Pop, por ejemplo, eso, que tenía buen casting español. Claro, sí, no, es una película que tenía elementos para que funcionase bien, pero por alguna razón, esto no lo sabemos por qué, pero no funcionó bien. Entonces, es una película de la que había una cierta expectación y nosotros no escogemos las películas, o sea, las películas las escoge un comité, digamos, a partir de los negativos que hay. Como una curaduría. Sí, porque, claro, es para evitar, digamos así, corrupciones, digamos, de tipo favoritismos y cosas así. O sea, digamos, ¿por qué hacemos esta película y esta no? Y tal, tal. Entonces, nosotros no queremos intervenir en eso. Y tal. Entonces, hay de las películas que se presentan, la Filmoteca presenta una serie de películas, hay un comité en el que está la televisión catalana, la asociación de productores, la Academia Cine Catalán, todo eso, se reúnen y escogen y hacemos 20 películas al año, 10 largos y 10 cortos. Entonces, este año, una de las que lo hicieron fue Atolladero. Era un negativo 35, lo único era Cinemascope, digamos que es un formato de lo que era... En España también. Sí, que es más panorámico, ¿no? Más panorámico, pero no tenía ninguna otra complicación. Ni eso era una complicación en sí mismo. Escaneamos, hicimos el color con el director de la película, que estaba muy interesado, vino, hicimos el color con él para que él supervisase todo. Y no hay más, no hubo... Más o menos, ¿cuánto se demora ese proceso? Más o menos el proceso como escaneado, colorización. Nosotros escaneamos a una velocidad, son 8 fotogramas por segundo, con lo cual el escáner tarda 3 veces más lo de la película. O sea, digamos, 3 veces más sacar y poner los rollos. Digamos que una película
de hora y media, digamos, serían 4 horas y media, digamos, 5 o 6 horas. Ok. O sea, que en una jornada se podría escanear. Luego está el sonido, que también se escanea aparte, o sea que esto lo multiplica, el sonido va a subir en 12 horas. Eso es la escala. Luego, sí, lo más laborioso es después los trabajos de eso, hacer el color, digamos, de colorear, hacer también, digamos, el sonido. El sonido, como lo leemos directamente en el escáner, a partir del negativo, eh, sería mucho mejor si tuviésemos el magnético original, pero normalmente esas cosas no se han guardado. En el cine español no se guardaron los magnéticos, entonces hay que también hacerle una pequeña modificación para emular lo que sería, digamos, el sonido, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no tenemos lectores de Dolby, Ajá. entonces, digamos, para emular el Dolby tenemos que hacer una operación, pero es una cosa técnica muy, muy sencillita. Ok. Y nada más, en la película, bueno, del atolladero, hubo un momento muy emotivo porque uno de los actores de atolladero murió durante el rodaje. Hay un actor que es Félix Rotaeta, que es el que hace. ¿Tú viste la película? Sí, sí, yo la vi en El Sitges. que hace el doctor borracho, el señor aquel calvo. Ah, ok. Ese murió durante el rodaje. Ah, Por ejemplo, caramba. hay algunas escenas en las que está de espaldas, que ya no es él, o sea, digamos, ya. Ah, ok. O sea, está de espaldas Sí. y a veces sale solamente la mano y no sé qué y tal, y no se le ve, porque ya no es él, o sea, que no estaba el actor. Entonces, bueno, entonces el director, cuando estábamos viendo eso, estaba muy emocionado. Incluso la película está dedicada, si ves al principio de la Sí, película, al pone principio. a Félix, que no nació para ser viejo. Félix es Félix Rosaeta, que además, aparte de ser un buen actor, fue un director bueno también. O sea, hizo un par de películas o tres que estaban francamente bien. Y murió, pues estaba enfermo y murió. Eh, por lo demás, digamos, no hay más. O sea, la película, digamos, no ha tenido ninguna complicación especial. Es decir, Claro. forma parte de nuestra rutina. Ha habido películas más A mí me complicadas. parece interesante es como rescatar esta película porque, o sea, yo no tenía ni idea de la película, ¿Sí? sino fui a verla y todo. Sí. Me parece interesante como el estilo que es, ¿no? Porque es como un western con ciencia ficción, tiene unos gráficos súper, bueno, dados a la época. Sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, volver a ver esto es Sí, sí. como Sí, sí, no, impresionante. Y la gente está como emocionada de verla, ¿no? Sí, 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 ¿no? Es Es como una un buen película que además referente. tiene muchos fans y tal. Y sí, sí. Y bueno, este es un poco el espíritu del programa este. Es decir, digamos, claro, en este caso es esta. Luego son siempre películas de hasta el año 2014, digamos. O sea, del 14 para acá no hacemos nada, porque el 14 es cuando cierran los laboratorios en España, si cierran los De laboratorios. analógico. Pues vale, a partir del 14 todo lo digital, bueno, que sea Almodóvar rueda en cine y va A revelar y bueno. a Londres y no sé qué y tal. Igual es como el Tarantino, que rueda en 70 milímetros. Estos son gente que se lo pueden permitir, pero vamos, el grueso de la producción ya es digital toda. Entonces, bueno, siempre lo que nos ocurre es que bueno, hay cosas de los años 50, cosas de los 60, cosas de los 70, o de los 80 o 90 incluso. Y sí, siempre todas las películas tienen este lado así, digamos, de esta pátina, digamos, que le da un poco la antigüedad, las ves. Total. Y Como que se siente, ¿no? La época sí. impregnada. Y luego, yo estuve muy contento de una cosa, o sea, en una de las películas que hicimos, cuando le enseñamos la película al director de fotografía, que le enseñamos el vídeo, el tipo dijo, qué bonito es el 35. O sea, que él sabía, o sea, naturalmente él sabía que estaba viendo un vídeo, digamos, o sea, viendo un digital. Pero claro, al ver el digital, le recordó que es lo que te decía yo al principio. Eso es lo que nosotros buscamos. Claro, Digamos, como, que cuando ves la proyección, digas la sensación. como simular lo más exacto del Sí, 35. exactamente, digamos, lo que tú veías viendo el 35, Claro. que lo veas en este, ¿no? Y en Atoledero yo creo que está bastante. Sí, Está se bastante, nota está bastante como... cogido porque, o sea, podía ser, claro, el problema del digital o del vídeo, digamos, en general, es que, claro, cuando tú en el 35, en el analógico, en la fotografía, cuando subes o bajas, subes todo. En cambio, en el digital puedes hacer así. O sea, digamos, tú puedes subir blancos y bajar negros. O sea, puedes estirar.
Eso en el fotográfico es imposible. O sea, digamos, si tú bajas, bajas todo, bajas. Claro. ¿Verdad? Y si subes, subes todo. Entonces, digamos, hay que encontrar el punto, digamos, donde podría ser y quedarse ahí. No, Ok. no hacer. Como un rango súper Sí, exacto, ¿no? y luego, y no, o sea, utilizar las menos herramientas digitales posibles. O sea, digamos, Ok. hacer como menos, o sea, hacer como, digamos, el menos es más, ¿no? O sea, digamos, es Ajá. decir, que, o Sí, sea, como no meterle tanto digital, tanto proceso, sino lo eso, más lo más mínimo mínimo, digamos, y tal, para mantenerse en lo que sería la emulación, digamos, de lo que es el analógico. tecnológico. Y yo estoy contento, digamos, de los resultados que hemos tenido. Las Claro. películas han quedado bien. Al principio tuvimos nuestras cosas, pero al principio ahora ya hemos llegado a un punto en que ya somos como una factoría. O sea, Ujú. Sí, ya la tienen clara, ya saben cómo ya vamos, manejar los ya vamos negativos y tirando. todo. Sí, sí, Oye, y hablando de esto de procesos digitales, sí. ¿sabes algo de la implementación de la inteligencia artificial para empezar a como a restaurar películas Bueno, o sabes algún método que se esté no, implementando no, o crees que va a suceder algo sí, con la no, inteligencia sí, claro, claro, y el claro. rescate como estas Claro que películas? va a suceder seguro, mm, pero va a ser para, a ver cómo te lo diría, Eh, los procesos en la sociedad en la que estamos metidos, los procesos siempre son procesos comerciales. O sea, digamos, todos son intereses comerciales, con lo cual la inteligencia artificial va a ser usada para abaratar o para, digamos, conseguir efectos, digamos, que den más comercialidad a los productos. En realidad, nosotros, al restaurar películas, eh, tenemos, digamos, somos como una especie eh, rama marginal de la industria cinematográfica, Ujú. porque no creamos mucha riqueza, Claro, no somos muy no está comerciales. como al servicio de lo comercial, sino al servicio del rescate cultural, más Exactamente, o exacto. En menos. cambio, Sí. por ejemplo, si hay cosas, por ejemplo, como cosas que han hecho la guerra civil en color, o sea, o Ah, el claro. nodo en color. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa que tú, en vez de hacer un proceso para restaurar o para poner en valor lo que era la película en su momento, lo que haces es adaptar esa película a nuevas tecnologías que te permitan una difusión Comercial. comercial. Comercial, Entonces, claro. ponerlo en color en una cadena de televisión. Por lo cual, entonces tú coloreas y esto ya se hizo. Creo que en Netflix hay algo de la Guerra Civil Española colorizada, algo Sí, así. sí, 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 ¿no? sí, Que sí, es obviamente comercial, sí, un sí, se producto hizo comercial para exactamente. Netflix, sí. Una productora va a Filmoteca, en este caso, Filmoteca Española, y hacen un acuerdo, no sé cómo sería, y ellos hacen esto, hacen un montaje de noticiarios de la guerra, que hacen en Ujú. blanco y negro, evidentemente, y los colorizan y tienen para adelante. Claro. Luego, con la inteligencia artificial, habrá las posibilidades. Por ejemplo, películas que no estén acabadas o que les falten fragmentos, digamos, tú puedes hacer Extenderlas o extenderlas, recrear. recrearlas, o sea, puedes imaginar cualquier cosa que puedan hacer. Claro. Pero, digamos, lo que pasa es que esto yo creo que siempre estará al servicio, digamos, de esto, de hacerlo más comercial. Lo honesto en las películas que estén inacabadas o que falten fragmentos es mostrarlas con su mutilación, digamos, quiero decir, o sea, claro, si te planteas tú a ver cómo te lo diría. Yo vengo de la restauración cinematográfica en los años 80, que somos la primera generación que empezó a restaurar de una manera, no sé si se le puede llamar científica, pero por lo menos, digamos, Ujú. consciente, ¿no? Esto empezaron los ingleses, Kevin Brownlow y otra gente así, digamos, empezaron. Bueno, nosotros en esa época, cuando empezamos a hacer ese trabajo, nuestra referencia, la mía en concreto, era la restauración de arte más importante que se hizo en esa época, era la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, Ajá, ok. que se hizo en los años, entre los años 60 y los años 70, digamos, o sea, sí, ¿no? Los años 70. Entonces, eso generó una gran cantidad de literatura, de ensayos y de cosas tal sobre la ética de la restauración, etcétera. Porque es una restauración que, claro, fue controvertida, porque Claro. había habido eh,
había habido repintados encima, Ujú. había habido y tal, que luego se discutió si eso había que conservarlo o había Claro que es que como eliminarlo. si una restauración hasta qué punto llega Sí, y puede intervenir la obra original. eso es. Entonces, digamos, esa literatura y eso que generó toda esta restauración es lo que nos sirvió un poquito para decir, bueno, en la película es lo mismo. Claro, yo restauré el Chien Andalou de Buñuel. Ujú. Entonces, claro, y el planteamiento es, ¿qué restauro? La idea que tuvieron Buñuel y Dalí al hacer la película, que nunca llegaron a verla como hicieron, lo que presentaron en la sala de París, tal, lo que se comercializó después en Francia en los años 60, digamos, o sea, tú tienes distintas etapas Claro, de la película y no son grandes diferencias, pero son diferencias. O sea, entonces tú tienes que elegir cuál sería, digamos, el punto en el que decir, bueno, yo voy a restaurar esto. claro. Y ahí, entonces, claro, mm, todas esas herramientas y todas esas, o sea, son, no, a ver si me lo digo. Ese trabajo solamente se puede hacer de esta manera al margen de lo De comercial. lo comercial, O sea, sí. si entras en lo comercial, eso ya es otra Claro, cosa. igual es algo más artístico, ¿no? O sea, una restauración también tiene que ver algo más artístico, más Bueno, tiene que cultural, ser, yo pienso que más básicamente tiene que ser honesta, y más digamos, honesto. o sea, digamos, diciendo, bueno, estudiar bien qué es lo que se quiso hacer, qué es esa obra, y acercarte a ella y hacerlo lo más posible, digamos, como piensas tú que, o sea, luego te puedes equivocar y pensar que esto era así como tal, pero ya son errores, digamos, tal. Pero en principio la idea tiene que ser llegar lo más cerca posible a lo que quisieron hacer Claro, en un momento, tal, que eso es lo que, claro, si luego la obra a lo largo del tiempo ha tenido modificaciones, es cuando tienen, que es lo que pasó. Claro, Miguel Ángel pintó los personajes desnudos, luego el Papa y los obispos, los taparon. digamos, los taparon, o otro pintor, Miguel Ángel no los tapó, fue otro tipo, digamos, que les puso calzoncillos a los demás. Pero claro, pero no, o sea, entonces, cuando tú haces la restauración, dices, bueno, ¿qué restauro? ¿La versión que hicieron el Papa, la versión? O sea, Claro, tienes que elegir eso, ¿no? Y creo que al final hicieron una especie de compromiso y dejaron unos personajes como Miguel Ángel y otros como para ser documentados como los habían dejado los otros, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, hubo una gran discusión sobre eso y sobre otras cosas, ¿no? Porque, en definitiva, cuando tú restauras, en cine también, ujú. tú estás interviniendo sobre ella. O sea, digamos, no es el original, nunca será el original. O sea, digamos, yo puedo, o sea, en Cien Andaluz, yo puedo hacer algo que se parezca mucho a lo que Buñuel hizo, pero no sé exactamente lo que Buñuel hizo, porque el material, o sea, el celuloide, Sí, es digamos, como el máster, el como el máster, sí, máster. sobre el que él trabajó, yo ya no, yo ya copio esto. Claro. Con lo Sí, cual en base a, en base a ya eso. estoy a otro sitio y entonces ya, tal, ¿no? Entonces es acercarse lo más, pero nunca se. Entonces, claro, esto tiene que ser, mm, hay una gran parte, digamos, de estudio, digamos, de saber cómo era la película y después, tal. En estas declaraciones que hacemos, nosotros siempre que existen consultamos con los autores. O sea, Claro, ah, en claro. el caso de Atolladero llamamos al director y que Claro, tienen en cuenta como la claro, le posición del decimos, nosotros, director, del realizador. nosotros hacemos nosotros el trabajo y luego se lo enseñamos. Oye, hemos hecho esto. ¿Qué te parece? Ah, nosotros lo tocaría. Bueno, pues vale. Ah, Entonces, claro. siempre que sea dentro de los límites de lo razonable, le hacemos caso, a no ser que quiera, porque luego intervienen gente que quieren cambiar la película, ¿no? Porque Ujú. claro, a los 20 años de haberla hecho, Claro, ya ahí. yo ahora lo hubiera hecho Ahora este distinto. plano no me gustó, o esto está muy Sí, mal, claro, antes no modifiquemos. sabía, pero sí, no, esto no se puede tocar, pero si son cosas, digamos, de lo que tal como eran en un principio, pues esto lo tocamos siempre. Y si no existen los autores, por bueno, la narrativa que ya ha muerto Ujú. y todas esas cosas, pues entonces siempre nos intentamos ir a estudiar lo más posible, buscar copias, digamos, de la época, a ver cómo eran, digamos, limitarla lo más posible. O sea, digamos, el trabajo no es simplemente hacerlo y nada, sino que hay que estudiar muy bien cómo eran para hacerlo lo más cerca posible. En el trabajo este digital, yo creo que es más fácil eh, para los restauradores. Es más fácil trabajar en el digital que trabajar. Nosotros Claro, trabajábamos en el en analógico, analógico es mucho es más más difícil. difícil. Y eso tiene sus peligros, porque al ser tan sencillo, las herramientas,
es mucho más fácil pasar del asunto, apretar el botón y ya sale. Claro, no hay más rigor, ¿no? Exacto. Rigor como con Pero el esto ocurre celuloide. también con las propias películas, la propia producción. O sea, digamos, en este momento, claro, eh, como la preparación para hacer una película, como que las herramientas para hacer una película son tan al alcance de todo el mundo las puede utilizar, con lo cual está muy bien, pero o sea, pueden salir horrores, digamos, Claro. evidentemente, porque o sea, digamos, cualquiera puede apretar un botón y rodar una Y escena. ya, exacto. Y entonces, La facilidad, ¿no? facilidad que por un lado está muy bien, porque luego, también lo que ocurre también en este momento, el cine, la producción actual es inabarcable. O sea, es decir, que, o sea, yo o sea, cuando se hacía el cine analógico, la producción, por ejemplo, de España de todo un año, yo más o menos me la podía ver. O sea, porque Claro, pero ahora eso es no, un... ahora hay 2000 ah, películas, no tienes tiempo de pensar, digamos, entonces, te llega lo que te llega. Total. Para finalizar, hablando de ese tema, Sí, ¿qué opinas del soporte? Por ejemplo, ahorita hay una gran cantidad de producciones, sí, y el soporte es digital, ¿no? sí, sí, Discos duros, sí, sí. bueno, servidores donde se guardan las películas y eso. ¿Qué opinas de que también la gente hace el transfer ahora? O sea, por ejemplo, está en digital y lo transfieren a 35, porque saben que el celuloide conserva mucho más Un tiempo, sí, el claro. tiempo y, Sí, pues el material. esto en los archivos, O sea, es como a la inversa ahora, ¿no? sí, bueno, algunos archivos lo hacen para preservación. Claro, los archivos saben que ahora, digamos, la película les tiene o sea, ellos han aprendido cómo conservar esa película, en qué condiciones de frío, humedad, tal, digamos, tienen que tener para tener la película conservada y todo lo saben hacer. En cambio, conservar el digital es un problema complicado porque el problema de conservación de las películas es un problema de conservación del plástico. Claro, porque también hablamos de una conservación material. Sí, sí, material. Sí, sí, Material, sí, 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 y materialista. eso es plástico. O sea, independientemente de lo que sea, o sea, eh, lo que la emulsión fotográfica es una cosa que yo no conozco ninguna degradación de la emulsión fotográfica. Tú ves las fotografías que se hicieron sobre placas de cristal, por ejemplo, de la Guerra Civil Americana de 1860 y pico, ¿no? La Guerra de Secesión, son Intactas. espléndidas, digamos. Entonces, y es la emulsión. El problema de las películas es el plástico, el soporte, que es lo que se degrada y lo que tiene que cuidarse. En el digital, eh, todas las cuestiones de servidores y todo eso también son sobre soportes plásticos. Son otros plásticos, Claro. no es el mismo plástico, no es del celuloide, es otro tipo de plástico, pero es plástico. Con lo cual, esta degradación material, digamos, se supone que también tiene que producirse. Digo, se supone porque, claro, el cine empezó a verse, digamos, que los soportes fallaban al cabo a los 60 o 70 años Claro, ya por el tiempo que marcaba. de su fabricación. Ahora todavía no estamos en ese tiempo, digamos, de los servidores y tal. No sabemos dentro de un tiempo claro, yo no soy técnico de eso, pero si tú le preguntas a un técnico de digital cómo conservar, lo que te dice es copiar. Claro, la gran ventaja que sí tiene el digital sobre el analógico es que la copia es uno a uno, o sea, digamos, es directa y con lo cual no hay pérdida. En cambio, sí, cada vez que tú, digamos, haces un transfer de una película a otra película, ese, digamos, Claro, hay un pequeño margen de pérdida, ¿no? y tienes pérdida. Digamos, Pérdida. estás fotografiando, claro, nosotros a la hora, cuando restaurábamos fotografiando fotografías. Ok, O sea, claro. o sea, Hay una pérdida, claro, claro, ahí sí. ya tienes, seguro. Entonces, y en cambio, el digital no. Pero claro, lo que tienes que hacer el digital entonces es tener una cantidad de personas tremenda, digamos, ahí simplemente ir copiando cada X tiempo, o sea, digamos, porque, ¿sabes? Claro, Eternamente, pasando como de eternamente. Sí, migrando sí, los datos. migrando continuamente. Digamos, empiezo por el cero y cuando llego al 100 vuelvo a empezar por el cero. Voy a pasar otra vez ¿verdad? Y sigue. Ahora, esto es una especie de noria tremenda, digamos que Claro. no. Entonces sí, bueno, claro, el digital cuando salió en un principio era un soporte para el cine, un apoyo. O sea, por ejemplo, básicamente los escáneres se hicieron
para los efectos especiales. O sea, que lo que se rodaba en 35, luego se hacían efectos especiales como el aceleradero, Ajá. el vídeo, y luego Se volvían a se pasar. incorporaba a la película. ¿No? Esto sería. Entonces, que se fue perfeccionando hasta que de pronto ya, cuando desaparece la película, lo hacen todo en digital y entonces ya no tiene ningún sentido lo otro. Pero sí, lo que ocurre es que para preservación sí se recomienda esto, pero eso los productores no son, o sea, la industria del cine, Claro, tampoco es conveniente, ¿no? ellos, O claro, es costoso también. no tienen una gran sentido o sea, las películas las han tirado a la basura cuando han dejado de ser comerciales, o sea, digamos, Claro. o sea, eso, tal, ¿no? Entonces, claro, yo hablé con un tipo, un productor que, claro, él había vendido sus negativos para fundirlos porque el nitrato, digamos, tenía El nitrato de las películas. un pequeño componente de plata. Ok. O sea, a base de quemar muchas toneladas te salía un poquito de plata. Bueno, lo vendían y la gente lo usaban para eso. Entonces, claro, cuando lo vendían, no había aparecido todavía la televisión poniendo tal. Entonces, él decía, oh, claro, si hubiésemos sabido que la televisión luego compraría las películas para verlas pasar, porque ellos estaban acostumbrados a que al cabo de 4 o 5 años de haber producido una película, terminaba el circuito de exhibición, Y la claro, película ya, se no iba a un sirve. cajón, se acabó, no Se servía para acaba. nada. Entonces, cuando no sirve para nada, la tiraban. Y por eso se ha perdido todo este Entonces, digamos, Claro. claro, y fíjate una cosa que es curiosa, que es que hay dos tipos de instituciones dentro del cine que son manejadas por los espectadores. Son los archivos y los cineclubs. Ujú. O sea, son los espectadores los que, o sea, los archivos nacen cuando los espectadores, al final del muro, cuando vieron que las películas mudas, la gente, la industria las tiraba, ya los decía, Claro, "Panda", la rescataron las rescataron, y las sí, empezaron. y Ajá. eso es, ahí empiezan los archivos, ¿no? Claro. Y ahí empiezan de una manera muy amateur, o sea, digamos, en principio copian todo de cualquier manera, porque tampoco Sí, como para rescatar, para para tener, rescatar. para. Entonces, ya digo, no es hasta los años 80 cuando se empieza a estructurar un poco lo que sería, digamos, esto, copiar con un cierto criterio y estudiando las cosas, tal. Claro. Esto es lo que Si algo sería más, la como más restauración. de ética, como tú dices, Exactamente. como saber hacer Y bien fue, las cosas. Claro. eso es. Vaya, vaya. Bueno, pues Bueno, nada, ya. muy amable por Bien. tus palabras, por entender un poco también este mundo. Sí, sí. Y bueno, nada, increíble lo de la restauración de Atolladero, me Sí, gustó sí. mucho, una película que nunca había visto y la vi, y fue Sí, sí, no, como y la película está bien. No, y súper después, bien. Entonces, cuando ahora vamos a hacer el día 28, ok, en en la Filmoteca, en el Raval, ahí en la la Filmoteca Real, Filmoteca en sí. Cataluña, sí, tal. Sí, nosotros cada mes o así pasamos las cosas que hemos hecho. Entonces, la del 28 es interesante porque vamos a pasar una película, El amor brujo, de un director catalán que se llama Rovira Veleta. El amor brujo es una versión del ballet de Manuel de Falla, es un poco de flamenco. Ok, Tal. Y entonces hemos invitado a un pianista de jazz que se llama Chano Domínguez, que es un pianista especializado en jazz de flamenco, digamos, sobre ok. edad, y especializado en Manuel de Falla. Y él va a interpretar en directo Ah, música ok, wow. Con las con imágenes las en imágenes directo. y además Wow, eso está sí, genial. sí. El 28. El 28, sí, que es 28, el Día del Patrimonio, ahí está, el 28. Yo creo que no voy a poder ir porque tengo líos, claro. pero Bueno, vamos. aguanta ir. Si Y puedo, si, voy. y si te fijas en la programación de la Filmoteca, cada mes hay una película de visibilizamos el cine Visibilizando el catalán o proyecto. historia permanente del cine catalán, no sé cómo la llaman, y tal, y ahí son cosas que hemos hecho nosotros. Ok. Y ahí, por ahí estamos. Y bueno, son sí, películas así más antiguas y algunas, bueno, depende, no todas tienen el mismo interés, unas son mejores que Ujú. peores, pero siempre, digamos, desde el punto de vista técnico, sí tienen este lado, digamos, de lo que hemos hablado, ¿no? O Claro, sea, digamos, de ser de poder rescatar y poner, exactamente. volver a poner las Eso películas es, en sí, sí. circulación. Eso me parece Eso, increíble, la verdad. muy bien. Está un buen trabajo y bueno, de eso se trata también, rescatar el arte que está como Claro, olvidado, claro, sí, volverlo a sí. poner en circulación y que la gente lo Lo vea, vea, sí, sí, eso es las lo nuevas que generaciones y todo lo eso es mejor. Y sí, importante. no, y además, sobre todo esto, de hacerlo de manera que se pueda ver en las mismas, o sea, se pueda ver en salas. O sea, Total, porque nosotros escaneamos total. 5K, Sí, como la digamos. misma experiencia, Sí, sí, ¿no? exactamente. Eso es un poco la idea. Me parece genial. Bueno, muchas Bueno, gracias, Ferran. pues nada, Muy amable. venga, me voy para arriba. Vale, de una.